Y aquí está David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Los indicadores siguen demostrando que la solidez de la economía es real. Ayer Latin Finance determinó que el mejor ministerio de economía de América Latina y el Caribe era el de México. Y recuerda algunas cosas que se nos olvidan y más a la luz de plantearnos en cómo estábamos el año pasado y dónde estamos ahora. El año pasado estábamos algunos diciendo que el tipo de cambio iba a llegar a 25 pesos por dólar. Durante todo el año pasado y buena parte de el peso se ha apreciado frente al dólar. Se decía que las exportaciones se iban a caer, no se cayeron. Se decía que iba a caer la inversión extranjera nacional, la inversión privada nacional y extranjera. Crecieron ambas, crecieron las exportaciones, crecieron las remesas. Y un tema que es fundamental para entender qué pasó en la economía mexicana es que disminuyó la deuda como porcentaje del PIB, que se fortalecieron los ingresos petroleros. Destaca, por ejemplo, la revista que la dependencia de los ingresos del gobierno al petróleo es del 15%. 15%. Habría que compararnos en naciones como Venezuela, que es más del 90% de los ingresos petroleros, o como, y seguramente tú lo recuerdas muy bien, aquel periodo especial cuando cae la URSS. Sí, no, el 85% de la economía cubana se sostenía en azúcar, el negocio de azúcar y el recibir dinero de las ventas de lo que le llamaban el campo socialista. En el caso de la economía mexicana mostraron una gran fuerza y hoy hay un indicador que es verdaderamente relevante. Y como sucede con las buenas noticias en materia económica, no ocupa espacios importantes. Se dio a conocer la inflación de la primera quincena de marzo. Crecieron los precios 0,29%, es más o menos lo que han venido creciendo en promedio en los últimos quizá 6, 7 años. Eso nos lleva a una inflación anualizada del 5,17%. Y hay que entenderlo dónde estamos en la inflación. Sí está arriba de la meta, poco más de un punto arriba de la meta de Banco de México, sí lo está. Pero eso nos lleva a desmentir varias cosas. Los que dicen que los precios siguen subiendo de manera descontrolada, no es cierto. La tendencia general de los precios es a subir menos rápido, alguien podría decir disminuir, pero es incorrecto, a empezar a subir a una tasa menor, que no es malo que los precios suban, porque hay gente que dice, es que los precios no deberían subir. No, sí, los precios deben subir. Si los precios, el efecto contrario a la inflación es la deflación, que la explicación técnica es más compleja, pero me gusta una con la que me enseñó mi papá, que era la deflación. Inflación es que un huevo cueste 100 pesos. Deflación es que 100 pesos cuesten un huevo. Porque se va minando la capacidad de producción. Si tú dices, oye, yo voy a hacer esto y va a valer menos cuando lo termine de hacer, ¿para qué lo construyo? Entonces, sí es bueno que suban los precios. Este crecimiento del 5,1 de la inflación habla de la inflación que teníamos, de la tasa de crecimiento anual de inflación que teníamos en diciembre, del 6,77, ha bajado 1,6 puntos porcentuales en dos meses y medio. Es una caída de la inflación. O sea, la economía está teniendo una inflación y va en el sentido correcto. Ahora, no quiero tronar tu burbuja de optimismo, pero yo creo que el tipo de cambio, por ejemplo, está donde está por la expectativa de que se va a firmar el Tratado de Libre Comercio. ¿Tienes alguna duda? Es que mañana el señor Trump se enloquece y manda un tuit y todo se echa a perder. No, el Tratado de Libre Comercio. Ayer el jefe negociador, y lo comentábamos ayer, el jefe negociador de los Estados Unidos dijo que le daba miedo AMLO al Congreso. Le dijo en una reunión del Congreso que le daba miedo a AMLO y sus políticas. Entonces, ¿qué? ¿Están acelerando Estados Unidos está acelerando la negociación. Estados Unidos trae prisa de acabarla. Estados Unidos, a ver, desde el punto de vista de estrategia, Trump hace cosas que parecen locas, pero no están tan locas. Trump juega loco. Trump sale y grita a todo el mundo, y les voy a poner aranceles al acero y van a ver todos. Y todo el mundo se angustió, todo el mundo se preocupó. Había quienes, y te recuerdo que yo te lo dije aquí, su bronca es con China. Dije, la bronca va a terminar. Le ladró a todo el mundo, pero la bronca al final era con China. Sí. Oye, nos quedó claro que la bronca solo es con China. Pues es que no tenía sentido. El tamaño del déficit de Estados Unidos con México es ridículo frente al déficit con China. Sí, o sea, lo que dijo es, y los europeos que estaban todos angustiados, Trump debe tener alguna ventaja política y un placer personal. Ahora, es más difícil pelearse con China que pelearse con México. Pero a Trump le gusta asustar a todo el mundo. ¿Cómo trajo a la Unión Europea?
Acuérdate que la Unión Europea Bueno, decía, ayer "Y nos tuiteó que vamos quería a golpear al pobre Joe Biden, ¿no? Sí, y nos vamos a desquitar y vamos a aplicar". Y ahorita les dice, no era con ustedes, no voy a aplicarles sanciones a ustedes. Ese es Trump. O sea, hay que entender que... Pero hoy se le nota a los Estados Unidos y hay quien le puede decir, oye, pero es que nos enteramos que hay menos capítulos cerrados. No, es que no es... no son niveles en un videojuego. Ajá. Es una negociación. Los que técnicamente ya están resueltos y que no había diferencia, ya están resueltos. Hay algunos otros donde hay fichas que cambiar. A ver, ¿tú cómo interpretas el cambio de humor respecto a las reglas de origen? Porque fue como de un día para otro, ¿no? No tan de un día para otro. Acuérdate que cuando empezó la séptima ronda en México, el negociador de la parte automotriz Se regresó a una reunión. Sí. Trump y la industria automotriz de los Estados Unidos y ya no volvió. O sea, fue eso. Algo pasó en los Estados Unidos que entendieron que se entendió entre las partes que a la industria de los Estados Unidos le da prácticamente lo mismo cómo quedan las reglas regionales. O sea, ellos, para General Motors o Ford es lo mismo construir en Hermosillo o en Detroit, siempre y cuando tengan ventaja global y disminución de costos. Y en ese momento Trump dijo, ok, es negociable. Y yo lo decía ayer y hoy lo reitero. En el momento que se destraba el tema automotriz, se destraban todos los demás. Todo el mundo está guardándose algunas fichas. Y muchos temas que ya técnicamente están resueltos. Yo creo que el tratado ya técnicamente está resuelto. Falta la parte política del tratado, que es donde empiezas a cambiar fichas. Oye, quiero tanto de regla de origen en el sector automotriz. Sí, pero ¿qué me vas a dar? Ok, te doy en el sector automotriz esto, pero dame en el sector... Te invento uno. Servicios financieros, dame esto. Bueno, pero si te doy esto en servicios financieros, yo también a cambio quiero algo en el sector farmacéutico. Entonces, ya estamos en esa fase de la negociación. No me parece descabellado quienes dicen que en abril se podía destrabar totalmente el tratado. Arreglándose eso se arregla todo lo demás. E insisto, la posición de los Estados Unidos es, ya queremos el tratado. Si Trump hubiera tenido una visión como más de largo plazo y menos de pleito, no hubiera empezado la renegociación del tratado en este momento. Si hubiera esperado, es más, hubiera sido incluso más poderoso, pero a veces les gana, a gente como Trump le gana la ansiedad. Imagínate decir, voy a empezar la renegociación, que lo hubiera anunciado en noviembre de este año, con el gobierno que fuera, ganando quien ganara. ¿Qué creen? Quiero renegociar. Con un gobierno nuevo es más difícil una renegociación. Claro. Que con un gobierno que está en perfecta posición y con una posición sólida en materia económica que lo revelan absolutamente todos los datos, Pascal. David. Siempre me gusta estar contigo. Muchas gracias, igualmente.